Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias primeramente por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero para protegernos. Señor, queremos tomar una decisión fuertemente para permanecer en tu brazo, en tu iglesia, en tu palabra. Confesamos que somos débiles, somos vagos. Si tú no nos ayudaste, ¿quién pueda mantener su vida? Reconocemos que solo tu ayuda está con nosotros. Por medio de tu ayuda estamos aquí para escuchar tu palabra y recibir tu guía verdadero. Señor, espero que derrame más tu buena voluntad y guía verdadero por medio de este sermón de hoy, para que podamos andar solo en tu palabra. Nosotros encontramos muchas señales del fin del siglo. Exhorte más en nuestro corazón para que podamos predicar evangelio más fuertemente hacia nuestra familia, amigos y conocidos cuando encontramos muchas señales del fin del siglo en noticia. Por medio de esto nosotros queremos agradecer más, queremos rescatar más almas perdidas. Entre nosotros, algunos hermanos está pasando dificultad. Señor, es porque ayude a los hermanos que están pasando dificultades. Dele más una recuerda sobre esperanza viva para que pueda recibir un consuelo verdadero. Aún recibiremos una ayuda del mundo, no podemos recibir un consuelo verdadero. Si tú nos darás un consuelo verdadero, nosotros podemos recuperarlo, podemos levantar nuevamente en nuestros lugares. Algunos hermanos están recibiendo una persecución cuando predica evangelio hacia su familia y sus parejas. Dele más una confianza, dele más una esperanza para que pueda predicar continuamente hasta que rescate sus familias, sus parejas y sus hijos. Por medio de esta predicación queremos unir más con nuestras oraciones. Haznos orar verdaderamente uno con otros para que podamos acompañar en tu palabra y en tu esperanza verdadera. Algunos hermanos están pasando por mala salud. Señor, espero que toque con tu mano curación para que se sane pronto. Por medio de enfermedad, nosotros también queremos entender más nuestra importancia de nuestra esperanza. Muchas personas del mundo en su enfermedad cayó y desanimó mucho, pero nosotros no podemos quedar mismo que las personas del mundo, porque nosotros tenemos una esperanza viva. Con esta esperanza queremos vencerlo y superar todos nuestros ambientes duros y dificultades. Algunos hermanos están pasando una dificultad como problemas económicas. Aún así, Señor, dele más un carácter de cristiana sinceridad para que pueda levantar en sus dificultades económicas. Con esto también queremos recibir más tu ayuda verdadera. En el mundo muchos pastores, misioneros y muchos hermanos están predicando evangelio incondicionalmente. Señor, haznos imitar a ellos para que podamos crecer juntos al visto de ti. Nosotros no podemos dejar nuestros papeles. Somos predicador, somos esperanza de nuestra zona. Si callamos nuestra boca, si caemos nuestra debilidad, ¿quién pueda recibir una oportunidad para escuchar tu palabra y recibir la salvación? Queremos tener más un poder para mantener nuestra vida cristiana. Con esto
queremos efectuar más una buena virtud a los demás en la iglesia. Señor, espero que esté con nosotros para entender más y recibir más tu gracia por medio de tu palabra, sermón de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Josué capítulo 24. Josué está detrás de Deuteronomio. Josué es sexto libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, ¿verdad? Josué 24, versículo 14 al 15. Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Leamos juntos despacio, por favor. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El título de hoy es Servir a Jehová. Con tema de esto vamos a meditarlo más profundamente palabra de Dios. Josué capítulo 24 le ilustra la exhortación final de Josué a todo el pueblo de Israel a medida que se acerca su muerte. En Josué capítulo 24, 1, Josué reunió a todas las tribus de Siquem. El lugar de Siquem tiene un significado especial. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán bajo la guía de Dios, fue en Siquem donde primero construyó un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Jacob regresó a Canaán después de servir en la casa de su tío Labán durante 20 años. Los ídolos que Raquel y sus siervos habían adorado como costumbre fueron enterrados bajo un roble. Ese lugar también era Siquem, ¿verdad? Cuando José estaba en punto de morir, tenía algo que más quería decirle a los israelitas. La razón de reunirse en Siquem fue darle significado. Había reunido a todo Israel para hacer su testamento más importante. Para resumir las palabras de los versículos 14 y 15, sirvan solo a Dios. Fue esclavizado en Egipto durante 430 años y vivió en el desierto durante 40 años debido a su desobediencia, ¿verdad? De acuerdo con la promesa de Dios, regresaron a la tierra de Canaán y se les dieron muchas tierras a través de la guerra. Cuando a Israel se dio una nueva vida y volvió en la tierra prometida, el mensaje más importante de Josué a Israel fue: sirvan solo a Dios.
Hay muchos que entender si comparamos la historia de Israel con nuestra propia vida, ¿verdad? Vivimos toda nuestra vida como esclavos del pecado antes de ser salvos. Al no saber lo que son la verdadera paz y alegría, luchamos por encontrarla. Pero con la guía de Dios, escuchamos la palabra de Dios y fuimos salvados, ¿verdad? Así como a Israel se le dio tierra en la tierra prometida a través de la guerra. Así también nosotros seremos recompensados por Dios por la lucha de la fe. La salvación no es el final, sino el comienzo de la vida eterna y el comienzo de nuestra vida como hijo de Dios, ¿verdad? Así que, al principio, lo más importante es servir solo a Dios. En los versículos 14 y 15, Josué exhortó a Israel de 3 maneras sobre cómo servir a Dios. Versículo 14, vamos a ver nuevamente. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, dice. Temed, servir con integridad y en verdad. Estos 3 caracteres son tan necesarios para un cristiano salvo. La primera manera de servir a Dios es temerle. Temer a Dios significa reconocerlo como Dios verdadero. Antes de que fuéramos salvos, Dios era el juez y nos dio temor, ¿verdad? San Mateo capítulo 10 versículo 28 dice: y no temáis a los que te matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por lo tanto, aquellos que no tienen temor de Dios antes de ser salvos no pueden arrepentirse verdaderamente, ¿verdad? No solo eso, si hay muchas situaciones en las que no pueden escuchar el seminario bíblico hasta el final. Es posible que no pueden escuchar todo el seminario bíblico porque tienen más el conocimiento de la situación que temor de Dios. Por lo tanto, el temor de Dios antes de la salvación era un corazón muy importante a nosotros. Y después de la salvación, Dios es el objeto de nuestra adoración. ¿Cómo podemos vivir una vida de fe seriamente sin un corazón que respete a Dios? ¿Verdad? Una característica de aquellos que no honran a Dios es que sus corazones cambian de acuerdo con sus circunstancias. Bajo la guía de Dios, después de vivir en el desierto durante 40 años, cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra de Canaán. Después de cruzar el río Jordán, Dios colocó 12 piedras tomadas del río Jordán en Gilgal para conmemorarlas. La razón de esto era conmemorar lo que Dios había hecho por Israel y hacer que temieran a Dios. Vamos a buscar Josué capítulo 4, Josué capítulo 4, versículos 20 al 24. Josué capítulo 4, versículos 20 al 24. Les leo. Y José
eligió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas de Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. La razón por la que Dios permitió las piedras que se le cogieron del río Jordán para ser elegidas fue para que pudieran conocer el poder de Dios y temerle para siempre. Es muy importante, ¿verdad? Dios obra su poder y nos hace temerle a través de lo que Él ha hecho. ¿Por qué Dios dejó tanta evidencia de la creación, el jardín del Edén y la evidencia de Arca de Noé en la Biblia y etcétera, en todo el mundo? ¿Por qué Dios hizo que todas las profecías de la Biblia se cumplieran y dejaran evidencia de ella? Eso es para darse cuenta de su poder y reverenciarlo. El primer servicio apropiado que se requiere de nosotros, que nos hemos convertido en hijos de Dios después de ser salvos, es temer a Dios. En el momento del Éxodo, Israel fue testigo de 10 plagas con sus propios ojos, ¿no? Entonces Dios dividió las aguas del mar Rojo delante de los ojos de Israel para que pudieran cruzarlo con sus propios pies. A pesar de que Israel vio tanta evidencia, no tenía un corazón de reverencia por Dios, ¿verdad? Cuando se quedaron sin agua y comida de Egipto, murmuraron y se quejaron contra Dios. Dios no es algo de lo que Israel pueda quejarse. Dios es el que debe ser reverenciado hasta el final a través de todo lo que han experimentado. Incluso en ese momento, cuando se quejaban de que no tenían nada que comer y tomar, y estaban protegidos por una columna de fuego y una columna de nube. La columna de fuego y columna de nube eran la sombra de Dios invisible dado a Israel, ¿no? Sin embargo, no temían a Dios. Aquellos que no temen a Dios ya no pueden recibir su guía, ¿verdad? La reverencia es la forma más básica de recibir su guía. La partera hebrea que salvó a Moisés temía más al Dios invisible que al mandato del rey Faraón. Su temor de Dios fue el comienzo de la preparación de un líder que lideraría a Israel, ¿no? Vamos a buscar esta historia. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21. Éxodo es segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21.
Yo les leo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Jehová, Él prosperó sus familias. Desobedecer las órdenes del rey Faraón, que era considerado un dios en ese momento, significaba la muerte. Pero las parteras hebreas temían más al Dios invisible que al Dios visible, rey Faraón, ¿verdad? Por sus obras, Dios fue misericordioso con ellos. A través de la acción de la partera hebrea, que solo temía a Dios, pudieron preparar la salvación de Israel. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos también en nuestra vida de fe, ¿verdad? A veces estamos siendo más conscientes de nuestras circunstancias, limitando nuestra vida de fe o no. Hay que pensarlo, ¿verdad? Es normal del mundo darse por vencido cuando le encuentra con un entorno en el que no puede. Pero los cristianos tienen que diferenciarse totalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, tememos al Dios invisible, se hace claro en qué confiar y a qué renunciarlo. Hay muchas veces en las que admitimos que Dios es el primero en nuestras vidas, pero no se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras acciones. Hay muchas veces en las que estamos más conscientes y temer a nuestros maridos, a nuestras esposas, que a Dios. Hay más ocasiones en las que consideramos a nuestros hijos que a Dios, ¿verdad? Consideramos siempre los asuntos mundanos y nuestros pasatiempos, pero no renunciamos fácilmente a predicar cuando nos encontramos con la más mínima dificultad. Esta parte, un poquito vamos a mirar, meditar. Cuando se trata de servir y sacrificarnos por el Señor, nos estamos limitando o renunciando hasta los pequeños o no. Si realmente temiéramos a Dios, muchas decisiones en nuestra vida cambiarán la diferencia, ¿verdad? Aquellos que verdaderamente temen a Dios recibirán su ayuda y guía directamente. Vamos a buscar Salmos capítulo 25, versículo 12. Salmos capítulo 25, versículo 12. Salmos capítulo 25, versículo 12.
Salmos capítulo 25, versículo 12. Leamos juntos con voz alta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuántas bifurcaciones en el camino de la vida hay, verdad? Siempre el camino de la vida y el camino de la muerte, siempre queremos tomar la decisión correcta. Los que verdaderamente temen a Dios siempre son capaces de tomar la decisión correcta en las encrucijadas. Dios conoce a los que le temen y enseña el camino a los que le temen. El camino que Dios lleva es un camino sin fracaso, ¿no? Se nos da la oportunidad de ver al Dios invisible a través del camino que Dios guía. Podríamos sentir y experimentar la presencia de Dios correctamente. La experiencia de la fe es un activo para la fe, ¿verdad? A través de esa experiencia podríamos tomar la decisión correcta en otro entorno o situación. La base de todo esto es el temor de Dios. Y los que verdaderamente temen a Dios no disfrutan mal y pecado, sino que eligen irse. Job era un hombre que temía a Dios, ¿verdad? A través de esa mentalidad y corazón, siempre tuvo la esperanza de ponerse justo delante de Dios. No solo eso, sino que al final de las fiestas de cumpleaños de sus hijos, Job siempre ofrecía ofrendas quemadas a Dios. ¿Por qué? Si los hijos de Job pecaron contra Dios, fue porque él quería restaurar la relación entre Dios y sus hijos a través de sacrificios. Es por eso que Job es escrito en Job capítulo 1:1 como un hombre que era perfecto y electo, temeroso de Dios y apartado del mal. Los que verdaderamente temen a Dios no disfrutan del pecado, debido a que es consciente de la mirada de Dios. Siempre vive con un corazón temeroso de Dios en su vida. Si tiene un corazón que no está en el temor de Dios, sino solo en la bendición de Dios, vivirá con dos corazones, una vida de servicio a Dios y al mundo. Así fue en Israel. Solo le interesaban las bendiciones que disfrutaría, no el temor de Dios. Entonces, cuando el mundo se veía mejor, se ponían del lado del mundo, y cuando las cosas de Dios se veían bien, se quedaban del lado de Dios. Eso es forma de vida de Israel. Vivió una vida de servicio a Dios y adoración a los dioses. Por lo tanto, lo que es tan importante para un cristiano salvado es el temor de Dios. Y segundo, debemos servir con integridad a Dios. Sinceridad significa inmutable. En pocas palabras, significa servir a Dios donde quiera que puede ver o ser visto, ¿verdad? Aún como no estaremos en la iglesia, si servimos para Dios, es una sinceridad. Nosotros tenemos vida eterna, tenemos una posición, hijo de Dios, somos predicador, un lugar oculto o no. Siempre si predicamos
Eso es una sinceridad para servir a Dios, ¿verdad? Significa servir a Dios incluso cuando el ambiente es bueno y servir a Dios incluso cuando el ambiente es malo. Independientemente de nuestras circunstancias y condiciones, servir a Dios sin cambiar es la manera correcta de servir. Eso es integridad, sinceridad. Si no servimos a Dios porque estamos ocupados y cansados, ¿tenemos un corazón correcto o no? Al visto de Dios, no, ¿verdad? Las del mundo, las personas del mundo están tratando, es normal, no se preocupe. Pero también Dios le conocerá o no. Hay que pensar. No tenemos que dejar nuestro corazón hacia Dios, aunque no estamos bien en la relación con los demás. Algunas personas podrían tener un corazón, ¿verdad? Cuando falló una relación contra otra. No voy a participar más en la unión. No voy a llegar más iglesia para escucharlo. Aún falló relación contra otra. Porque quiere fallar y quebrar relación contra Dios. Hay que cambiarlo, corazón. Para vivir y servir según palabra de Dios, ¿verdad? Dios es misericordioso con los que sirven fielmente. Él le conoce a los que son fieles. José fue un hombre que fue aprobado por Dios, ¿verdad? Como hijo de Jacob, siempre vivió una vida de integridad y obediencia. Vamos a buscar Génesis capítulo 37, versículo 12 al 17. Génesis capítulo 37, versículo 12 al 17. Génesis capítulo 37, versículo 12 al 17. Yo les leo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió de valle del Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo. Le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, de luego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. La distancia de Hebrón a Siquem es de más de 80 kilómetros, mucho. Incluso si iba a un ritmo rápido, le llevaría de 3 o 4 días, porque no había autos en ese momento, ¿no? Cuando fue, no encontró a sus hermanos. Se puede decir que José volvió a su padre Jacob y llegué hasta Siquem, pero no encontró a mis hermanos. Podría decir a su padre, ¿verdad? José, sin embargo, tenía un corazón para cumplir las palabras de su padre hasta el final. Así que puede regresar, pero se fue más de 20 kilómetros hasta Dotán. Total 100. Podría irse,
Pero ¿cómo podría regresar para responder a su padre? Tiene que regresar igual que 100 kilómetros, ¿no? Esta era la forma de fiel José. Sus 10 hermanos estaban celosos de él y lo vendieron a Egipto, ¿no? Los celos de sus hermanos a José no surgieron de repente. Incluso antes de que José saliera de Hebrón para encontrarse con sus hermanos, era objeto de su odio. José debió haberlo sentido también. Sin embargo, obedeció la palabra del padre Jacob y actuó fielmente para cumplir lo que había dicho, ¿verdad? Luego encontró a sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto a José. Allí podría haberle funfuñado contra Dios y vivir solo con tristeza, ¿no? José, sin embargo, fue fiel siempre en su lugar. José no era Jesucristo. José no es Dios. Él tiene cuerpo. Podría murmurar a Dios, ¿verdad? Señor, yo obedecí en palabra de mi padre, pero mis hermanos me vendió en Egipto. ¿Yo cómo podría regresar a mi casa? Yo no puedo. Mi vida ya falló totalmente. Yo podría morir en Egipto. Pero él trabajaba sinceramente en su lugar. Por eso lo hizo mayordomo de su casa, ¿verdad? Sin embargo, volvió a ser acusado injustamente. Termina en la cárcel. Se desesperó, se quejó y sufrió en ello solamente, ¿o no? También fue sincero en ello. Eventualmente fue puesto a cargo de todos los asuntos del ciudadano, de todos los presos que había en aquella prisión. Con el paso del tiempo, se convirtió en el primer ministro de Egipto, según la palabra de Dios. Incluso cuando José se convirtió en primer ministro de Egipto, vivió una vida de integridad. Construyó graneros de grano para prepararse para la hambruna y aliviar a muchas personas del hambre. Es por eso que Dios bendijo tanto a José. Dios estaba entrenando a José y José respondió a Dios con integridad. Hermanos, hermanas, esto es lo que significa servir a Dios. Servimos independientemente del lugar o circunstancia. Servimos independientemente de nuestras condiciones. Servimos independientemente de las personas que nos rodean. Estas son características de la sinceridad. Es completar la obra hasta el final dentro de la posición que se nos ha dado y del ministro que se nos ha dado. Hay muchos servicios en la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que hacer como servidores, como miembros del coro, como maestros y sonidos, medios, reparación y embellecimiento como miembros del sector. También. No solo eso, sino que hay una posición en la familia en la que Dios nos cargó a los padres como cabeza de la familia, a la mujer como ayudante y a los hijos como hijos. Mantén la posición de uno y llevarla a cabo hasta el final es sinceridad y servir a Dios.
¿quién le dio permiso para la posición de esposo y esposa? Todos responderán, ¿verdad? Dios. Si reconocemos que esta posición vino de Dios, tenemos que pensar para cumplir perfectamente según nuestras posiciones, ¿verdad? Y papeles. En el lugar de trabajo, tienen un puesto como un trabajador. A veces pueden sentir duro. Posiblemente hay momentos en los que quieren pararlo. Sin embargo, mantener esa posición es sinceridad ante Dios. José le conoció la guía de Dios en circunstancias difíciles. Él creía firmemente que Dios estaba vivo y que estaba con José, ¿verdad? No era solo fe, sino que siguió con corazón fidelidad. Dios estaba con Potifar cuando era siervo en su casa. Dios estaba con José, ¿verdad? José cuando estaba en casa de Potifar también. Él estaba con José cuando fue encarcelado. Y cuando llegó a ser primer ministro de Egipto, Dios estaba con José. Nosotros sentimos, cuando estamos bien, Dios esté conmigo. Pero cuando pasamos una dificultad, nos sentimos que Dios no está conmigo, ¿verdad? Pero hay que quebrar este pensamiento y costumbre. Dios nos dio una promesa, ¿no? No abandonaré, yo acompañaré contigo hasta el final de tiempo. Jesús hizo una promesa solamente contra sus discípulos nada más. No, por medio de esa promesa Dios quiere enseñar a nosotros. Y hizo promesa con nosotros. Solo aquellos que tienen esa fe y le conocen a Dios pueden cumplirla hasta el final. El servicio justo delante de Dios es un servicio fiel, ¿verdad? La palabra integridad también está conectada a la fidelidad y la obediencia. Trabajar sin cesar hasta que la obra que Dios nos ha mandado hacer. Lo que siga con templanza y lealtad. La obediencia, incluso cuando no se entiende, es el carácter cristiano de la sinceridad. Vamos a regresar al texto principal, versículo 14. Josué capítulo 24, 14, ¿verdad? Josué capítulo 24, versículo 14. Leamos juntos con voz alta. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. La tercera forma de servicio correcto a Dios es servir verdaderamente a Dios. Dios conoce todos nuestros corazones, ¿verdad? Servirle verdaderamente significa servicio con un corazón verdadero. Él nos está diciendo que debemos poner nuestro corazón en todo lo que hacemos. Escuchamos los mismos sermones, pasamos la misma cantidad de tiempo, escuchamos los mismos testimonios e hicimos el mismo servicio. Sorprendentemente, a pesar de que hacemos el mismo servicio y comunión, algunas personas reciben mucha gracia y otras no.
¿Por qué? Fue una mala palabra. Era malo un testimonio. O simplemente era demasiado difícil de servir. Depende de si el corazón de la persona estaba allí o no, ¿verdad? Es muy importante. Ahora está escuchando mismo tema, misma palabra. Pero algunos están recibiendo lecciones para corregir y caminar y aplicar su vida. Pero algunos sintiendo un aburrido. ¿Por qué? Algunos hermanos, su corazón no está aquí. Está mesa de pasar. Ay, yo tengo que comprar esto. Algunas personas, su corazón está su casa, porque ya guardó su refrigerio, un buen rica comida, ¿verdad? Pero tenemos que dejar nuestro corazón aquí para escuchar. Si recibimos una gran gracia por medio del sermón, nosotros podemos obtener una fuerza para vivir durante una semana. Porque venimos solamente para guardar el día de reposo. No, ¿verdad? Para obtener palabra, para obtener poder. Estamos aquí. No obtenemos bien durante una semana. ¿Cómo podemos vivirlo? Como un cristiano verdadero. Muy importante, ¿verdad? En el servicio con un corazón verdadero, siempre hay algo que le llena en su corazón y su vida después del servicio. Sin embargo, aquellos que no están en el corazón allí, no pueden aprender nada aparte, incluso si están juntos, ¿verdad? Es importante hacer algo, pero más que eso, debemos participar allí hasta nuestros corazones. Los israelitas habían venido al templo para ofrecer muchos sacrificios, porque Dios mandó. Sin embargo, el corazón de los israelitas no tenían en sacrificio. Es por eso que Dios dijo así. Vamos a buscar Isaías capítulo 1, versículo 11 al 12. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 12. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 12, yo les leo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para Israel solo quedaba una formalidad en los sacrificios. La razón por la que Dios les dio la oportunidad de expresar sus corazones a través del sacrificio, ¿no? Era una oportunidad para restaurar una verdadera relación con Dios a través del sacrificio, pero quedaba sacrificio solo en una formalidad en el corazón de Israel. La primera razón por la que fue al tabernáculo a ofrecer sacrificio fue para encontrarse con el Señor. Versículo 12, leamos juntos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Significa que
Israel ofreció sacrificio, pero Dios no aceptó sacrificio que faltaban en sus corazones. Los sacrificios que no eran más que formalidades no se encontraron con el Señor, sino que solo hollaron el patio del tabernáculo nada más. Lo mismo puede ser cierto de nuestra vida de fe, ¿verdad? Algunas de nosotros han venido a nosotros por temor a ser disciplinado si no participa en el domingo. Quieren vivir una vida de acuerdo con su propia comodidad, pero se siente incómodo y preocupado por las opiniones de otros hermanos, por lo que participa en la comunión o no. No es que le conocemos más de la mirada de la persona visible que del corazón invisible de Dios. Si eso sucede, solo están hollando atrios de Dios. Somos salvados, pero no recibimos ni sentimos la gracia que nos derrama constantemente, ¿verdad? Por lo tanto, a veces sentimos que la vida de fe, la vida de cristiana es aburrida en nuestros corazones y se vuelve formal, al igual que la vida religiosa. Pero hay personas que están aquí hoy y han participado con todo su corazón, ¿verdad? Tal vez fueron una semana difícil para ser cristiano igual que los demás. Sin embargo, aquellos que están aquí con todo su corazón deben haber venido con diferentes pensamientos y oraciones. Señor, háblame y restaura mi corazón a través de tu iglesia y tu palabra. Soy débil, así que dame tu fuerza para vivir como tu hijo una vez más. Dame el mismo celo para evangelizar a mi familia, a nuestros amigos y nuestros corazones, nuestros conocidos. Yo quiero recuperar perfectamente por medio del sermón de hoy, Señor, para vivir bien próxima semana. Yo quiero revelar tu gloria. Ayúdame con este corazón. Si participamos, Dios escucha y derramará un poder para recuperar y recibir consuelo de Dios. Hay personas que oran de esta manera y participan en ella en sus corazones. Muy importante. Dios derramará mucho sobre esa persona, ¿verdad? A través de su palabra, a través de sus hijos y a través de su servicio. Él nos permitirá ver al Dios invisible. Hay ciertas cosas que se llenarán en el corazón de esa persona. Pero, ¿cómo le suena eso a una persona que no tiene un corazón en sermón, en reunión? Tal vez podría pensar, decir, ¿verdad? ¿Quién le dio las cosas de lo que yo pensaba al pastor? Parece que no escuchó sermón para sí mismo, ¿verdad? No soy juez, entonces no estoy condenando. Por medio de incluido yo, hay que corregirlo para vivir una vida cristiana verdaderamente. No podemos quedar una vida religiosa. Algunas personas podría pensar, posiblemente, algunos hermanos piensan que tal hermano o tal hermana tiene que escucharlo, que sería bueno que cambiara. ¿Qué tipo de corazón tienen en ese momento? Aquellos que no tienen corazón solo
apreciarán las palabras de este tiempo. No debemos olvidar que la palabra no es para el sentimentalismo, sino para nuestra comida espiritual. La palabra sirve como una navegación en nuestras vidas, ¿no? Es como si nos dieran una mapa de nuestras vidas durante una semana. Además, cuando participamos en comuniones, también debemos participar hasta nuestros corazones. A través de este corazón podemos recibir toda la gracia que el Señor ha preparado para nosotros en comunión. Aquellos que participan en comunión con un deseo, escuchan atentamente cada testimonio, así como la palabra. Algunas personas no tienen corazón. Cuando un hermano dará testimonio, hará otra, ¿verdad? Como limpiando, ¿cómo se llama eso? Uña, limpiando uña. Ya perdió atención. A veces ordenando como una caja de lapicero, como bolsa de lapicero, ¿verdad? Tenemos que poner nuestro corazón en comunión para que podamos recibir gracia que Dios preparó para nosotros. Dios quiere darnos tantas gracias, Dios quiere darnos una paz, alegría, todo, pero no escuchamos con mucha atención, perderemos un tesoro espiritual. A veces no pueden recordar las cosas de petición de oraciones porque no escuchó con tanta atención, es verdad. Es por eso que participaron y escucharon a todos, pero no podían orar por la petición de oración de otra persona. Los que están involucrados de todo corazón en la comunión y los que no lo están, tienen diferentes actitudes hacia la comunión. Entonces, como resultado, hay una diferencia en lo que obtenemos de la comunión. La comunión es fundamental para el crecimiento de nuestra vida de fe. Además, cuando participamos en servicio, tenemos que poner hasta nuestros corazones. Si servimos con un corazón decidido y gozoso y un corazón alegre, el Señor le concederá un paz y un gozo incomparables en su corazón, aunque tiene cansancio en su cuerpo. Los domingos cada sector preparan comidas para todos los hermanos, ¿verdad? A medida que comemos juntos en la iglesia, nos damos cuenta más de que somos uno y que somos una familia en Cristo. Y a través de este servicio tendrán más oportunidades de crecer en la fe. Es por eso que cuando los santos de la iglesia primitiva se reunían y preparaban una comida y compartían comida y testimonios. Nosotros seguimos vida cristiana de iglesia primitiva, entonces estamos preparando comida. Si no hay preparación para las comidas, el cuerpo, estaremos tranquilos, no llegará a una cansancio, no hay conflicto en servicio. El cuerpo es cómodo, pero no hay lugar para servir a Dios con nuestros corazones, ¿verdad? No hay lugar para compartir los sentimientos de uno con los demás. La iglesia no es una empresa, es la casa de Dios y una familia espiritualmente.
una de las formas de darse cuenta de que es a través de comidas compartidas. Cuando la iglesia comenzó hace 5 años, estaba casi exclusivamente a cargo de servidores preparar las comidas nada más. Pero ahora muchos hermanos están participando. También me dio mucha alegría. Si más personas participan, habrá más gracia para compartirlo. Conocemos la historia de la alimentación de 5,000 personas a través de 2 peces y 5 panes, ¿verdad? Las leyes del mundo, si compartimos, tendremos menos. Es difícil por compartir. Pero la ley de Cristo es diferente. Cuando compartimos, se multiplica y se desborda y permanece. ¿Qué significa que 5,000 personas hayan comido y queden 12 canastas? ¿Qué significa? No significa que quedaban solo 12 canastas, ¿verdad? Había más comida para repartirlo. Ya comió todo, ya tan llena. Es que constantemente surgía de esta canasta. Es solo que cuando no dejamos de compartir constantemente, obtendremos algo a Dios. Eso es una regla de Dios. Ganaremos más a medida que compartamos la nueva vida que hemos recibido del Señor a través del servicio, ¿verdad? A medida que compartamos con los santos la riqueza y el poder que hemos recibido del Señor, Dios continuará derramando algo para compartirlo. Hay un servicio de comidas en el sector, un servicio de limpieza y hoy hay un servicio de bazar, ¿verdad? Sí podemos participar no solo en las cosas materiales, sino también en nuestros cuerpos y corazones. Recibiremos más abundantemente. Incluso hoy se vende mucha comida en el bazar, ¿verdad? La comida que se prepara para las comidas de la iglesia y se vende en los bazares siempre es delicioso, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Es porque pusieron sus corazones en ello, ¿verdad? Esto se puede ver al comprar varias comidas de hoy. Si tiene sabor rico, significa que le han puesto el corazón. Sin embargo, si la comida no tiene buen sabor, es evidencia de que hubo una pelea o queja mientras la preparaba, ¿verdad? Cuando servimos con gratitud y alegría, Dios derrama su gracia. Entonces, vamos a servir un corazón abierto y voluntario. Y también vamos a buscar gracia de Dios en servicio. Si no hay servicio, los servidores no se entra un cansancio carnalmente. Yo tampoco. No es necesario, solamente yo puedo predicar como palabra domingo, miércoles, nada más, algo de unión. Ensuciar a más iglesia. Destruir la iglesia, desordenará. Finalmente, aún escuchamos palabra, no sentiremos una gracia, ¿verdad? Entonces, nosotros servimos para Dios, para la iglesia, para sí mismo y para los hermanos. Con esto podemos recibir más gracia, entenderemos más que somos unos, ¿verdad? Lo mismo es cierto cuando predicamos. Debemos
predicar con todo nuestro corazón. Los que predicamos con todo nuestro corazón, no nos damos por vencido solo porque lo invitamos una vez y los rechazamos, ¿verdad? Repite 2 o 3 veces hasta que lo consiga. Si podemos poner el corazón del Señor en nuestro evangelismo, todos sentirán curiosidad por lo que tenemos que decir. Vamos a buscar Isaías capítulo 25, 1. Isaías capítulo 25, 1. Isaías capítulo 25, versículo 1. Leamos juntos. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmes. Nuestro Dios es fiel y siempre sincero con nosotros. Cuando Él creó todas las cosas, Él creó cuidadosamente, cuando a todo sin que Él faltara nada. Contiene todas las 200,000 condiciones que una persona necesita. Al gobernar la historia humana, nuestro Señor es fiel, ¿no? Es 30% de la Biblia es profecía. El que cumple todas y cada una de estas profecías es nuestro Dios, que es fiel y verdadero. Dios es sincero en su trato con nosotros. Jesús murió en la cruz y resucitó y fue a visitar a sus discípulos, ¿verdad? Les mostró sus manos perforados y su costado atravesado por una lanza y dijo: paz a vosotros. Eso es un verdadero corazón de Él. Jesús pudo decirlo, ¿verdad? ¿Por qué se huyó cuando yo crucifiqué? Podría reprender, ¿no?, a sus discípulos. Todos se huyeron ustedes. Podría decir, pero no dijo nada. Solamente mostró su mano y su costado. Pasa a vosotros, no se preocupe. Ya terminó. Consumado es. Eso es un verdadero corazón de Él hacia a nosotros. Dios nos dio la iglesia para mantenernos a salvo y para salvar a nuestras familias inconversas. Iglesia, ¿por qué existe? Para predicar el evangelio, para ayudarle, para rescatar sus almas, familias. Eso es un verdadero corazón de Él hacia nosotros. Él nos ha dado santos, hermanos, sector y grupos para que podamos leer juntos y llorar juntos y guardar nuestro corazón hasta que el Señor regrese. Es un gran regalo. Vamos a mirar uno con otros. Vamos a mirar uno con otros. Aún parece feo. Es un gran regalo a nosotros. Los hermanos, es gran regalo que Dios nos dio. Iglesia, reunión de sector, reunión de grupos, son regalo para nosotros. Eso es un verdadero corazón de Él hacia nosotros. Cuando no entendemos diversas situaciones, Dios no nos habla para que podamos entender nuestros corazones, ¿verdad? Aún no entendemos un versículo, una palabra. Cuando venimos en la iglesia, entendemos. Cuando escuchamos palabras, sermón.
Cuando pasamos una dificultad, no entendemos por qué, para qué. Pero cuando escuchamos testimonio de otros, ya entendemos por qué Dios me permitió esas situaciones. Eso es un corazón verdadero hacia nosotros. En nuestra vida de fe, debemos temer a Dios y seguir a Jesús con integridad y en verdad. No cambiar de acuerdo con el ambiente y circunstancias. Hoy, un poquito yo preparé cortamente para que podamos disfrutar más una actividad bazar, ¿verdad? Nosotros tenemos bazar dos veces al año para preparar una cuota de transporte para participar del retiro de verano y el retiro de fin de año e inicio. Es bazar, por medio de nosotros podría prepararlo y podría participar en servicio. Y también con podría compartir un corazón uno con otros, ¿verdad? Es un lugar para ganar recompensa. No sé, si tiene algo un poquito más cómoda, una cantidad de dinero, podría invitar a los hermanos, ¿verdad? Podría buscarlo. ¿Quién ocupa mi invitación? Invita de mí. Pero algunas personas no tienen que decir, ¿verdad? ¿Quién quiere invitarme? Por medio de vamos a compartir amor verdaderamente. Vamos a compartir una gozo, alegría. Hoy hasta aquí. Vamos a terminar con mi oración. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, hoy también escuchamos tu palabra con nuestro corazón. Queremos grabar en nuestro corazón para aplicar en próxima semana. Somos tu hijos verdadero. Somos cristianos verdaderos. No queremos olvidar nuestros papeles. Queremos temer más a ti para recibir tu guía verdadero. Queremos servir y vivir sinceramente en nuestra vida cristiana. No queremos cambiar según ambiente y circunstancia que experimentaremos. Solo queremos mirar tu palabra y tu guía verdadero. Y también queremos poner nuestro corazón cuando participamos sermón dominical y las reuniones en servicios. Queremos acercar más a ti por medio de nuestros corazones. Señor, espero que reciba nuestro corazón que estará en actividad bazar. Por medio de bazar nosotros también queremos disfrutar vida eterna y amor verdadero. Somos uno, Señor. Somos un mismo miembro de la iglesia. Somos un cuerpo. Queremos entender más y más tu sabiduría y tu amor verdadero en la iglesia. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.